Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. ¿Es importante la tradición? Vamos a nuestra meditación al libro de Mateo capítulo 15, versículos 4 hasta el 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí nuevamente encontramos un serio problema de los líderes religiosos que se confabulaban con aquellos hijos desobedientes a sus padres, que no honraban a sus padres. Y Jesús les menciona las Escrituras y el mandamiento de Dios. Recordemos los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y en el versículo 5 dice que hay que honrar a los padres. Pero Jesús menciona aquí Éxodo 21:17, cuando la Escritura dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Maldecirlos era algo que para Dios no era agradable ni aceptado. Y una persona que maldijera a sus padres debería de morir, porque el padre es el representante de Dios en la familia. Y entonces estaba insultando a Dios. Ahora la tradición decía que si un hijo ofrendaba algo de la casa, unos objetos valiosos, a la iglesia de su tiempo, ya no necesitaba seguir en su vida honrando y cuidando a sus padres. Y entonces los líderes religiosos aceptaban las ofrendas, diciéndole al hijo que si traía una ofrenda ya no necesitaba seguir sosteniendo a sus padres. Y eso estaba en contra del mandamiento. Jesús no vino a destruir los mandamientos. Recordemos en Mateo 5:17, cuando Él dijo: no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruirla, sino a construirla, a cumplirla, a obedecerla. Pero estos líderes religiosos dejaron el mandamiento de Dios por la tradición. La tradición, cuando se coloca por encima de la palabra de Dios, está en contra del plan de Dios. Porque la tradición, al presentar estos temas espirituales, no tiene ninguna relevancia frente a la palabra de Dios. Y por eso Jesús dijo: la tradición hay que colocarla a un lado, porque en primer lugar está la palabra de Dios. Si la tradición está de acuerdo con la palabra de Dios, lo aceptamos. Pero si no está de acuerdo, eso es palabra de hombres. Los líderes religiosos perdieron ese concepto de llevar a la iglesia a alimentarse de la palabra de Dios. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 34, se habla de lo que ocurrió con los líderes religiosos en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 3 dice: os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con la lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. Qué triste, ¿verdad? Llegar a la situación en que un líder religioso, al estar confabulado con los humanos, acepta lo que los humanos digan por encima de lo que debe aceptar, y es la palabra de Dios. Esto es muy importante comprenderlo, porque nosotros, como hijos de Dios, como familia de Dios, tenemos que respetar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. En 1 de Juan 2, 3 y 4 se nos dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad, Cristo no está en él. Exaltemos hoy la palabra de Dios por encima de la tradición. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.